Sergio, ¿qué sentido tiene hacer en el México actual, en la coyuntura actual por la que vive el país, un seminario internacional, primero de diseño de política pública sobre rendición de cuentas y después de combate a la corrupción? Creo que tiene todo el sentido fundamentalmente porque mientras sigamos pensando que digamos, este contexto, los hechos recientes, pienso en Ayotzinapa, pero pienso en Tlatlaya, pienso en lo que está sucediendo en el Politécnico, de manera más amplia, si no lo pensamos, si lo seguimos pensando, como hechos aislados y no entendemos que se trata de un problema estructural que tiene que ver con la manera en cómo se organiza el poder y cómo el poder rinde, pero más bien no rinde cuentas, y que justamente lo que necesitamos es crear condiciones institucionales, organizacionales, de procedimiento y de participación social para que los políticos y quienes ejercen autoridad rindan cuentas. Esa es la condición que nos va a permitir transformar estas situaciones. A lo largo de los años hemos insistido que el combate a la corrupción no debe confundirse con la persecución de individuos y personas. La única manera que vamos a tener de vencer todos estos efectos perversos del ejercicio abusivo del poder es si logramos construir un sistema de rendición de cuentas que sea efectivo, que sea coherente, que sea integral para el Estado mexicano. Y esta no es una tarea fácil, y justamente este seminario viene a insistir en el mensaje repetitivo de la Red de Rendición de Cuentas, que necesitamos construir esta política integral de rendición de cuentas. Ese es el sentido del seminario. En términos pragmáticos, Sergio, ¿quién tiene la responsabilidad fundamental de iniciar digamos, el análisis del diagnóstico que ya existe sobre la ausencia de esta política pública de rendición de cuentas? ¿Dónde estaría, digamos, la responsabilidad, la carga fundamental de iniciar el análisis de este diagnóstico y la consecución de una política pública? Yo creo que es una tarea compartida de los poderes, digamos. De los tres poderes. De los tres poderes y ahora de los órganos con autonomía constitucional. Pero me parece también que debe tener un alcance nacional, en la medida que no solamente se refiere al gobierno federal, sino que involucra también y muy particularmente a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales y municipales. Me parece que esta tarea de iniciar la reflexión podría tener un fuerte impulso hacia adelante si el Ejecutivo lo hiciera. Me parece que debería tener una resonancia clara en el Congreso, pero me parece también que deberían contribuir organismos como la CNDH, la Auditoría Superior y otros organismos con autonomía constitucional para realmente poder ir tejiendo este entramado. Ahora, ¿tú percibes que hay voluntad política para iniciar justamente este análisis y por lo tanto este diseño de política pública? Me parece que hay una idea compartida de que esto es necesario, pero me parece que los diagnósticos que hemos hecho todavía no permean en la comprensión de las autoridades y en su capacidad de articularlo. Seguimos viendo esfuerzos aislados, ¿no? Seguimos tratando el problema de la corrupción como si fuera un problema aislado, cultural o de personas y hechos aislados. Me parece que el trabajo de la red tiene que seguir insistiendo hasta lograr esta conciencia mucho más articulada en los actores políticos. De tal manera que no sea el trabajo solo del presidente o solo del Congreso, sino que podamos realmente construir una política pública por definición, en la que todos los actores involucrados participen. Sé que es una pregunta hasta cierto punto tramposa, pero sí. ¿Es posible pensar en este México o este México como un país libre de corrupción? No. Es decir, en el horizonte sí. Es decir, o sea, en el horizonte de largo plazo. En el horizonte de largo plazo tenemos que conseguirlo. O sea, realmente es, como yo lo expreso, es un cáncer social que
mina las instituciones, mina la confianza, mina la credibilidad. Y afecta a los ciudadanos. Y afecta a día los a día. ciudadanos día a día, cotidianamente, en todos los niveles de gobierno. Pero para combatirlo eficazmente necesitamos justamente esta comprensión de la complejidad del fenómeno y, como yo digo, de una pequeña revolución, de un salto hacia adelante que nos permita salir de este impasse, ¿no? De este impasse donde la desconfianza es la nota común, para poder transitar a un entramado institucional y político y cultural distinto. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Gracias. Sergio, ¿qué sentido tiene hacer en el México actual, en la coyuntura actual por la que vive el país, un seminario internacional, primero de diseño de política pública sobre rendición de cuentas y después de combate a la corrupción? Creo que tiene todo el sentido, fundamentalmente porque mientras sigamos pensando que digamos, este contexto, los hechos recientes, pienso en Ayotzinapa, pero pienso en Tlatlaya, pienso en lo que está sucediendo en el Politécnico, de manera más amplia, si lo seguimos pensando, como hechos aislados y no entendemos que se trata de un problema estructural que tiene que ver con la manera en cómo se organiza el poder y cómo el poder rinde, pero más bien no rinde cuentas, y que justamente lo que necesitamos es crear condiciones institucionales, organizacionales, de procedimiento y de participación social para que los políticos y quienes ejercen autoridad rindan cuentas. Esa es la condición que nos va a permitir transformar estas situaciones. A lo largo de los años hemos insistido que el combate a la corrupción no debe confundirse con la persecución de individuos y personas. La única manera que vamos a tener de vencer todos estos efectos perversos del ejercicio abusivo del poder es si logramos construir un sistema de rendición de cuentas que sea efectivo, que sea coherente, que sea integral para el Estado mexicano. Y esta no es una tarea fácil, y justamente este seminario viene a insistir en el mensaje repetitivo de la red de rendición de cuentas, que necesitamos construir esta política integral de rendición de cuentas. Ese es el sentido del seminario. En términos pragmáticos, Sergio, ¿quién tiene la responsabilidad fundamental de iniciar, digamos, el análisis del diagnóstico que ya existe sobre la ausencia de esta política pública de rendición de cuentas? ¿Dónde estaría, digamos, la responsabilidad, la carga fundamental de iniciar el análisis de este diagnóstico y la consecución de una política pública? Yo creo que es una tarea compartida de los poderes, digamos. De los tres poderes. De los tres poderes y ahora de los órganos con autonomía constitucional, ¿no? Pero me parece también que debe tener un alcance nacional, en la medida que no solamente se refiere al gobierno federal, sino que involucra también y muy particularmente a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales y municipales. Me parece que esta tarea de iniciar la reflexión podría tener un fuerte impulso hacia adelante si el Ejecutivo lo hiciera. Me parece que debería tener una resonancia clara en el Congreso, pero me parece también que deberían contribuir organismos como la CNDH, la Auditoría Superior y otros organismos con autonomía constitucional para realmente poder ir tejiendo este entramado. Ahora, ¿tú percibes que hay voluntad política para iniciar justamente este análisis y por lo tanto este diseño de política pública? Me parece que hay una idea compartida de que esto es necesario, pero me parece que los diagnósticos que hemos hecho todavía no permean en la comprensión de las autoridades y en su capacidad de articularlo. Seguimos viendo esfuerzos aislados, ¿no? Seguimos tratando el problema de la corrupción como si fuera un problema aislado, cultural o de personas y hechos aislados. Me parece que el trabajo de la red tiene que seguir insistiendo hasta lograr esta conciencia mucho más
articulada en los actores políticos. De tal manera que no sea el trabajo solo del presidente o solo del Congreso, sino que podamos realmente construir una política pública por definición, en la que todos los actores involucrados participen. Sé que es una pregunta hasta cierto punto tramposa, pero sí. ¿Es posible pensar en este México o este México como un país libre de corrupción? No. Es decir, en el horizonte sí. Es decir, o sea, en el horizonte de largo plazo. En el horizonte de largo plazo tenemos que conseguirlo. O sea, realmente es, como yo lo expreso, es un cáncer social que mina las instituciones, mina la confianza, mina la credibilidad. Y afecta a los ciudadanos. Y afecta a los ciudadanos día a día, cotidianamente, en todos los niveles de gobierno. Pero para combatirlo eficazmente necesitamos justamente esta comprensión de la complejidad del fenómeno y, como yo digo, de una pequeña revolución, de un salto hacia adelante que nos permita salir de este impasse, ¿no? De este impasse donde la desconfianza es la nota común, para poder transitar a un entramado institucional y político y cultural distinto. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Gracias.